tema de esta mañana es la obra del Espíritu Santo en la serie Edificando la Iglesia de Cristo. Vimos cómo Dios llamó a sus discípulos, amén, cómo envió a los 70, cuál debería de ser el carácter de los discípulos, ¿sí? Vemos la transición de cómo del pueblo de Israel, ahora Dios escogió a un 13º apóstol, que era ¿quién? Saulo, y Dios le puso Pablo, un hombre que fue al tercer cielo, un hombre que ya no escatimó su vida, sino dio su vida por el evangelio. Él predicó, él dedicó toda su vida. Es más, él dice: yo me puse en estrecho, ya no sé si irme con el Señor o quedarme, porque hay muchas almas que necesitan escuchar el evangelio. Amén. Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Jesús a sus discípulos les dijo: no avancen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios le dijo a sus discípulos: no avancen más a predicar todavía? Porque ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Dios les había prometido un consolador, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, es el que nos consuela. Gente que no tiene al Espíritu Santo vive desconsolada. Amén. Buscando el afecto de la gente, buscando el afecto de los hijos. Y si los hijos no son agradecidos, sufre. Si el esposo o la esposa no es como ella quiere o él quiere, sufre. Sí, pero cuando tienes el Espíritu Santo, Él te consuela. Amén. Él te ayuda, Él te guía, aunque aparentemente no haya nadie. Sí, yo de joven, yo estaba seguro, que nadie me quería. Sí, yo decía: nadie me quiere. Yo estaba segurísimo, man, que nadie me quería. ¿Quién me convenció? El enemigo, el diablo me engañó que nadie me quería. ¿Qué entendí? Que las demás personas te quieren, te aman, ¿cómo? A su manera. Amén. No te pueden amar como tú quisieras, porque ellos tienen una capacidad de amar, pero en nuestro ser hay una necesidad mayor, hay una necesidad más profunda, que es la necesidad del Espíritu. Amén. Y hoy vamos a ver su obra. Y Jesús les dijo: no vayan, porque esto es espiritual. Amén. Van a establecer el reino en lo espiritual. ¿Por qué no empezamos el culto así? No, primero oramos. Amén. No empieces tu día, hermano, sin orar. Si eres espiritual, si ya eres de Dios, no vivas en la carne. Empieza tu día. Alguien decía por ahí: cuando te vayas a acostar, mete tus chanclitas abajo de la cama, para que cuando te pares te tengas que agachar, agarrar las chanclas, y ya que estás agachado, pues aprovecha, ¿verdad? Amén. Aprovechando ya que andas por ahí: Señor, gracias por tus misericordias, y en tus manos voy. Amén. Y vas lleno de su presencia. ¿Sale? Ok. Entonces vamos al libro de Hechos, iglesia. Hechos 1. Vamos a ver cómo empezó todo. Jesús ya les había prometido que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran embestidos. Y en Hechos 1:6 vemos la última indicación. Jesús se presentó al pueblo, ¿qué tiempo? Ya resucitado, ¿se acuerdan? ¿Qué tiempo estuvo Jesús ya resucitado delante de sus discípulos y del pueblo? 40 días. Amén. Después de resucitado, Él muere en la Pascua. Amén. Y pasaron 40 días donde Él se estuvo apareciendo, y en ese día 40 Él se fue. Amén. Vamos viendo. Entonces dice: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos y cómo va a ser las sazones, cómo va a ser cada momento que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe cuándo, ni aun los ángeles. Cuando se te presenta algún profeta, mira mis dedos, y te diga: tal fecha va a venir el Señor,
ni los ángeles saben cómo va a saber un hombre. Hay señales, eso sí, de que ya su venida está muy, muy cerca. Dice, a ustedes no saben cómo va a venir ni cuándo va a suceder, pero, hay un pero, a ustedes, ¿sí?, recibirán, ¿qué? Poder, dínamo, dicen en griego, dinamita, un poder sobrenatural. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, donde estaban. En Judea, que es la región, ¿sí? En Samaria, que es una región más grande, es como cuando te dicen Minatitlán, Veracruz, Tabasco, o sea, el estado, no solo la ciudad. ¿Sí me explico? Eran regiones. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra ustedes van a ir a predicar el evangelio. Pero ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, aunque tengas a alguien enfermo al lado, no hablas de Cristo. Aunque tengas a alguien en necesidad, no le predicas a Cristo. Es más, no oras ni por tu familia, por nadie. ¿Por qué? Porque necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, la cual vamos a aprender hoy, no es que te caigas, no es que hagas de vuelta. No, la Biblia es muy clara, la Biblia es muy específica de cuál es la evidencia de estar lleno. Primera evidencia, cuando recibes el Espíritu Santo, dice, te da el poder para ser, ¿qué? Testigo, para testificar de Cristo. Amén. Oye, ¿por qué ya no tomas? Porque ahora Cristo me guía, empiezas a hablar de Cristo. Amén. ¿Y por qué no vas a ir a la fiesta? Porque mañana hay culto y ya empieza. ¿Por qué no tomas? No, es que ya estoy tomando medicina. Ya no sabes testificar, mejor le cambias para no decir que eres cristiano. Es que estoy tomando medicina y por eso no tuviste el valor, amén, el poder para testificar delante de los hombres. Amén. Ok. Dice, y habiendo dicho estas cosas, el cual estaban ahí, viendo ellos, ¿qué pasó con Jesús? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínate ellos reunidos ahí, los 12 discípulos, ya estaba Matías, y ellos vieron cómo Jesús fue alzado. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ellos estaban viéndola y Jesús se iba en un cuerpo glorificado. Fue ascendido al cielo y ellos estaban, y cerca de ellos se pusieron 2 hombres con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, ellos estaban mirando hacia arriba y escucharon la voz. Varones galileos, hasta se espantaron, voltearon. ¿Por qué estás mirando al cielo? Pues porque estamos viendo a Jesús, ¿no? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como fue, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir Jesús? Vendrá. Y ahora dice Apocalipsis que en un caballo blanco. Amén. Y va a venir a hacer juicio a las naciones. Antes de eso, la iglesia se va. ¿Cuántos nos vamos? Nadie. ¿Cuántos nos vamos? Amén. Nos vamos con el Señor y van a ser las bodas del Cordero en el cielo. Y va a haber, y ahí sí no hay dieta, nada, hermano, come, si hay comida, come, disfruta y no hay problema. Mientras vendrá el juicio a la tierra. Amén. ¿Y sabes qué va a decir la gente cuando seamos arrebatados? ¿Quién nos arrebató? ¿Qué cree que diga la gente? Los ovnis. ¿Por qué crees que ahorita todas las películas son de ovnis? La mayoría. Porque el mundo, el enemigo, el sistema está preparando al mundo cuando venga el rapto. Diga, vino una nave y se los llevó. No, nos fuimos con el Señor. Pero ellos van a seguir en la total ignorancia por no conocer las Escrituras. Amén. Ok. Y les dijo,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y se caerán y darán vueltas. ¿Eso dice? No, el poder para testificar. Amén. Esa es la verdadera llenura y vamos a ver características. ¿Para qué era el poder que ellos iban a recibir? Para testificar. Persona que no testifica de Cristo, no hay poder. Si ya tiene a Cristo, no se ha alimentado, entonces está vacío. Amén. No está lleno del Espíritu Santo y por eso no habla de Cristo. ¿Te ha pasado? A mí sí. Yo a veces he estado en el trabajo con personas en trabajo en un hospital y no sale ni una palabra de mi boca. Y tengo al enfermo al lado. ¿Sí? Y cuando ando lleno, ando apasionado, le hablo a uno, le hablo a otro. Y ando porque andas como lleno de su presencia. Amén. Necesitamos estar llenos. ¿Cómo nos llenamos? Pasando tiempo con Él. Amén. ¿Pasas tiempo con Él? No me digas cómo está tu vida espiritual. Amén. Si no pasas tiempo con Jesús, tu vida espiritual ya está la alarma, ya se está apagando. No, métete y otra vez, como el celular, conéctalo. Si no, se muere. Y el mismo Espíritu te dice, hey, algo falta, busca al Señor. Amén. Ok, vea Juan, por favor. Juan 14. Vamos a ir viendo las características de alguien que tiene el Espíritu Santo. Juan 14, 15. Esto se los dice a sus discípulos y les dice, si me amáis, ¿cuántos aman a Cristo? Guardas mis mandamientos. Una evidencia de que amas a Dios es que guardas su palabra, guardas sus mandamientos. Amén. El que no guarda los mandamientos puede decir que ama a Dios. Sí puede decir, pero no ama a Dios. Amén. ¿Sí me explico? Puede decirlo, pero la evidencia es que no ama a Dios. Entonces dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque ya estaba Él ahí. Amén. Para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre, hermano. Esa soledad que yo sentía se fue. Amén. Desde que le entregué mi vida a Cristo, no me he vuelto a sentir solo. Aunque ande solo. A veces ando solito, pero ya el Señor está conmigo. Y cuando mi alma se quiera alocar, porque a veces el alma así es, el alma quiere hacerte sentir solo, el Espíritu me dice, hey, no estás solo. Amén. Dios está contigo. Dice, ¿qué le enviaría a quién? Y le da un atributo del Espíritu Santo. ¿Qué atributo le da? Consolador. Amén. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Tú no puedes ver al Espíritu ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, ¿ellos conocían al Espíritu Santo? No, nunca habían sabido nada de Él. Pero le dice, pero vosotros le conocéis. Y ellos dicen, ¿cómo si no sabemos qué es el Espíritu Santo? Dice, porque vive, habita con vosotros. Y ellos dicen, ¿cómo y en dónde? ¿En dónde habitaba el Espíritu Santo? En Jesús. ¿Escuchaste? Estaba ahí. Porque acuérdate que Dios es uno. Amén. Jesús dijo también, ¿quieren conocer al Padre? Sí, enséñanoslos. Dice, aquí estoy. En mí verán al Padre. Entonces dice, y estará. ¿En qué tiempo está? Tiempo futuro con vosotros. Amén. No los voy a dejar huérfanos, los voy a dejar huérfanos un ratito. Ahorita vamos a ver qué tiempo los dejó Jesús huérfanos y regresó y vino el Espíritu Santo. ¿Sale?
Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús siempre les decía, yo voy a cumplir un tiempo y después me voy. Y hasta Pedro le dijo, no, tal cosa no te acontezca, me van a matar. No, que no te mates, te maten. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería impedir que fuera crucificado cuando él tenía que hacerlo. ¿Sale? Dice entonces, os conviene, hermanos. Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Si Jesús estuviera en Coaxa, ¿estaría aquí? Si tuviera un cuerpo, pues no podría. No, agarre Coaxa directo, pero llega en 2 horas, ¿no? Pero cuando está el Espíritu Santo, aquí le estamos adorando, y hay muchas iglesias, gracias a Dios, en diferentes lugares, el cual también le están adorando. ¿Y dónde está más? ¿Aquí o allá? Está en todos lados. Dice, les conviene. Amén. Y tú estás en tu casa, oras y ¡pum!, su presencia está. ¿Sabe? Dice el 8. Y cuando Él venga, mira lo que va a hacer. Convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Tú le dices a la gente, mira, oye, estás mal. ¿Por qué tratas mal a tu esposa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tomas? No, es que a mí me gusta. Ellos no lo ven mal. ¿Sabes qué? Sí tomo, pero yo cumplo en la casa, aquí no falta nada. Justifica su pecado. Sí adultero, pero no, a mi esposa no le falta nada. Justifica su pecado. ¿Y se siente mal? No se siente mal, él cree que está bien. Amén. Pero cuando le es revelado su pecado, entonces se da cuenta que es un vil pecador, que necesita de Dios, que hay un vacío en su vida, y esa obra es la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos convence, amén, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermano, tú puedes creer en el juicio de Dios, tiene que ser revelado a tu vida. ¿Sabes que un día estarás delante de Dios dándole cuentas de todo lo que has hecho? Él te va a preguntar, ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Y por qué hacías esas cosas? Dios un día estará delante del juez del universo y Él nos cuestionará. ¿Lo crees? Eso tiene que ser revelado. Hay gente que no lo cree. No, manito, aquí me muero y ya. Por eso viven como quieren. Amén. Viven sin temor. Viven sin esperanza. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Te caigas o no te caigas. Amén. El problema no es que hay iglesias que oran, a muchos los tiran de cortesía, a otros les meten el pie, otros se caen solitos. Yo estuve en una iglesia así. El problema no era que se cayeran, no hay problema, si es Dios, adelante. El problema, ¿qué pasa cuando te levantas? Amén. Cuando Saulo quedó ciego, él cayó, dice, pero enseguida que fue sanado, iba a predicar el evangelio. Amén. No nos espantamos de una manifestación del Espíritu Santo, al contrario, Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero si en alguien realmente está el Espíritu Santo, su vida va a ser diferente. Amén. Que no me diga alguien que se cayó y todo, te digo porque yo lo experimenté. Yo de algunos hermanos donde yo iba, sabía quién se iba a caer. Ya está, como que identifica a y ya te ponían se cayó. Ya luego abajo estás viendo a ver si ya me paro o no me paro. Y ya te paras y ya. Y haces lo que los otros hacen. Pero el problema no es que te caigas. El problema es qué vas a hacer cuando te levantes. Si realmente el Espíritu Santo está en ti.
Amén. Nos daba testimonio un pastor, lo platiqué creo en el tiempo de oración, que en su iglesia hicieron una obra de teatro de la muerte de Jesús, el sacrificio de Cristo, que Él pagó por nuestros pecados. Y había una miembro de la iglesia que tenía una niña de 9 años. Dice que la niña empezó a llorar. Y la mamá, ¿qué pasó? No, mamá, es que soy pecadora, mamá, soy pecadora. Hija, ¿qué hiciste? Ya se estaba alarmando. ¿Y qué hizo mi hija? ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué te pasó? Soy pecadora, mamá, yo te he dicho mentiras. A veces me he quedado con el cambio, 2 pesos, 3 pesos. Pero le fue convencida a esa niña de que era pecadora. Y uno de grande, 2 pesos. Hay una mentirilla. No, dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Una mentirilla, no, es un pecado que te puede llevar al infierno. ¿Sí me explico? Y eso te lo revela el Espíritu Santo. Y una niña de 9 años estaba convencida de que era pecadora, que necesitaba el sacrificio de Cristo. Eso que hizo ese hombre, yo quiero recibir a Cristo. Y ya la hermana le habló al pastor, mírela. ¿Y qué pasó? Soy pecadora, pastor. Vamos a orar. ¿Sabes que eres pecadora? Sí. ¿Sabes que Dios pagó por tus pecados? Y Él derramó su sangre por esos pecados. ¿Lo crees? Lo creo. Entrégale tu vida. Y ahí oraron por la niña. Amén. Cuando estés convencida, eres convencido de que eres pecador, que no es por obras, no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Porque muchas veces, como el fuego se va apagando nuestras vidas, cuando no reconocemos que somos pecadores, nuestra vida se va secando. Y perdemos el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Amén. Y esa obra la hace el Espíritu Santo, te convence. Puedes llorar o no puedes llorar, porque hay cosas que son evidentes a los ojos humanos, pero no al corazón de Dios. Yo conozco una persona que llora o lloraba, ya ha ido cambiando, pero estaba en pecado. ¿Sí? Le decía, ¿tú agarraste ese dinero? No, te juro que yo no sé por qué piensan eso de mí, yo no lo robé. La vieron que lo había agarrado. O sea, hay gente que llora, pero no está convencida. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes ver a alguien llorar y tú dices, la pobrecito, pero no sabe realmente si está arrepentida, si no está arrepentido. Aquí no hay espacio para llamar al altar, hermanos, pásenle. Pero yo sé que ahí donde estás, si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, Dios está haciendo la obra de transformación en tu ser. Amén. Porque lo hace el Espíritu Santo. A mí me pasó una ocasión, pasaron al frente en una iglesia y dieron una palabra. Y yo dije, no voy a pasar. Pero lo que el hombre estaba hablando era para mí. Yo dije, esto es para mí. Y Dios habló. Amén. Pases o no pases al frente, porque a veces se han hecho costumbres religiosas. Si no pasas al frente, como que no funciona. Si no te tocan, como que no. Si no se cae, no lo llenó el Espíritu Santo. Si no hablo en lenguas, no, él no tiene el Espíritu Santo. Hermanos, el hablar en lenguas es una evidencia de que tienes el Espíritu Santo. No. Amén. ¿Existe el don de lenguas? Sí, existe el don de lenguas. Está en la Biblia. Amén. Pero no es evidencia. Si puedes sanar a alguien y es evidencia de que tienes a Dios, no. Amén. Jesús les dijo, pero nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacían lo bueno, pero ¿qué? Pero hacían lo malo, no estaban convencidos, no sabían que las cosas de Dios son cosas santas, son cosas sagradas. No puedes meter inmundicia. Amén. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Crees en el juicio de Dios, hermanos? ¿Crees que un día tú y yo seremos juzgados?
Si tú entendieras, si yo entendiera eso, tu vida sería diferente. Dice, aún de cada cosa que nosotros hablamos, va a ser, se está pasando nota. Porque dice que los libros van a ser abiertos. Tú dices, no lo hice. Sí, ahí está, anotado. No era mi esposa. No, tu esposa es chaparrita, la que llevabas era 1.70. Ahí está, mira, tal día, tal fecha. No, pues, porque va a ser descubierto. Para que no diga uno, ¿cómo? ¿Pero por qué estoy aquí? Por esto. Amén. Una, porque no creíste en Jesús. Esa es la principal. Y otra, mira, todo lo que hiciste. ¿Y qué va a decir la gente? Pues, que ante la evidencia no podemos argumentar. ¿Sale? Dice Juan 16:12. Y aún tengo muchas cosas que deciros, les estaba diciendo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? Él nos guiará a toda verdad. Hermano, ¿te ha pasado que estuviste en una iglesia y había algo que te decía, no, aquí no es? Hay algo que no me cuadra, hay algo que es el Espíritu Santo mostrándote, evidenciándote que no era el lugar, tal vez, o que no era la enseñanza, ¿no?, correcta. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y estamos descubriendo cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Amén. ¿Qué hace? Nos da el poder para testificar. Si tú no estás testificando de Dios, algo está pasando. Amén. Si tú no tienes esta evidencia, ¿qué más hace? Nos consuela. Hermano, todos en nuestra alma necesitamos afecto. ¿Escuchaste? Dicen los psicólogos que el ser humano necesita 20 abrazos diarios. Necesita afecto. Que alguien te diga, mi amor, ¿cómo estás? Oye, qué guapa estás. Un abrazo, un afecto, el afecto de tus hijos. El alma necesita afecto, es una necesidad. Si no te la dan, pues hay algo ahí que está afectando. Amén. Pero hay veces no hay nadie que te lo dé. Entonces ya, como no hay nadie, vas a sufrir. No, Él nos consuela. Amén. Él te dice, aunque no tengas a nadie, yo estoy contigo. Amén. Te amo. Tú eres mi niña, tú eres mi niño, tú eres mi hijo, aunque está grandote, ¿no? Porque cuando creces, hermanos, a veces ya no está papá, ya no está mamá. Cuando eres niño, pues buscas al tío, a la tía, a la abuela. Cuando ya eres adulto, ya no hay nadie arriba de ti que tú puedas ir a... No, ya todos. Si papá o mamá no está, ya no tienes a quién ir a refugiarte, pero está el Señor. Amén. Y si tienes a papá y a mamá, disfrútalos. Si todavía están, gózate. Amén. Entonces Él nos consuela, hermanos. Ve a Él y Él te recibe. ¿Sabes por qué Juan se recostaba sobre Jesús y por qué los otros no se recostaban? ¿Por qué crees? De los 12, Juan, él iba y se recostaba sobre Jesús, pero los otros no. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, hermano? Pero porque ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque no querían. Amén. Les daba pena. Ay, como estaban grandotes, ¿no? Ay, ¿cómo me voy a recostar con Jesús? No, hermano, no tengas pena. Ve con Jesús. Llórale, háblale. Amén. Estate con Él. Y aunque esté grandote o grandota, necesitamos. Amén. Es una necesidad del alma el recibir el afecto. Y si no lo tienes de la gente, está el Señor, y Él nos consuela. Amén. ¿Qué más hace? Nos convence de pecado. Si tú, iglesia, sigues con un pecado recurrente,
No es lo mismo que alguien se resbaló en un pecado. No, un pecado recurrente. Pornografía, adulterio, mentira. O sea, hay gente que lleva un pecado, la mentira. Cuenta historias como si, decía un compañero en el trabajo, un compañero que era muy mentiroso, oficio que tú le decías, él ya lo había hecho, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú le contabas, no, yo también. O sea, hay gente que es así, conoce gente así, que tú le cuentas algo y él ya lo hizo 3 veces, pero no es cierto, es mentiroso compulsivo. Entonces es un pecado, hermano. Amén. Y él te convence de pecado, te convence que estás mal. Si eres iracundo, si eres iracunda, él te dice, hey, estás mal. Ay, sí, perdóname, Señor. Sí, pero lastimas, golpeas cuando hablas, insultas, agredes. Cuando estás bien, soy un ángel, pero cuando me molesto, y luego el Espíritu Santo te redarguye. Les conté una ocasión que a veces somos candil de la calle, ¿verdad? Una ocasión en la iglesia en Mina, una hermana se me acercó y me dice, pastor, ¿no tendrá algo para el dolor de cabeza? Y a veces trae pues en mi maleta medicamentos. Sí, hermana, ¿cómo no? Me salí. En Minatitlán mi carro yo lo ponía como a 1 cuadra. Me salí del culto, 1 cuadra caminé, saqué mi mochila, agarré el medicamento, me regresé a la iglesia, agarré un vaso de agua, se la llevé a la hermana y le di la pastilla. Tenga, hermano. Ay, hermano, gracias. No, ya sabe cómo es uno, ¿no? Cuando haces las cosas, te sientes bien, ¿no? Pasó. En la noche, yo estaba con mi esposa, estábamos acostados, y me dice, oye, Martín, me duele la cabeza, me dice. ¿No tendrás una pastilla? Le digo, no, ya ahí está, en la cocina. Y me volteé. A la hora que me volteé, me vino el recuerdo de la mañana, que me salí de la iglesia, fui al carro y ya no dije nada. Me paré, me fui a la cocina, agarré el vaso, se la traje, se la tengo, y me empecé a reír. Me dice mi esposa, ¿qué te pasó? Y le conté. Le digo, me pasó esto. En la mañana hice esto y mira ahorita, tú que eres mi esposa. Hermana, pues hermana, pero tú eres mi esposa. Y a veces así somos. No sé si te pasa, pero a veces con los extraños somos amables, y con los de casa somos ásperos. Pero el Espíritu Santo, como nos ama, te redarguye. Eso hace, nos convence de pecado. Y a veces no son pecados graves, son pecados que lastiman, que van minando una relación, que van minando cosas de justicia. Jesucristo hizo la mayor justicia. Él pagó por nuestros pecados y de juicio. Hay una semafona ahí, de juicio. ¿Qué más? Nos guía la verdad. Él es el que nos revela las Escrituras. Yo le dije al Señor una vez, Señor, yo quiero aprender a estudiar la palabra. Yo estuve en una iglesia muy dogmática, todo es espiritual, todo. O sea, sí hay cosas que son, pero hay cosas que no son si no tienes como base las Escrituras. Porque te puedes ir por encima de las Escrituras, tomar una experiencia y desviarte. ¿Sí? Pero cuando tienes la palabra de Dios, tú analizas tu experiencia y tú dices, no, creo que esto no es de Dios. Amén. Y te alineas. Entonces Él nos guía a la verdad. Y un día en una conferencia, fuimos a una conferencia, un lugar, y estaban dando enseñanza, y me recordó el Señor, porque dice que Él nos recordará todas las cosas. Me dice, ¿te acuerdas que me pediste que te enseñara? Y me puse a llorar. Todos estaban alabando y yo estaba llorando. Yo estaba diciendo, Señor, gracias, hermano, pídele a Dios y Él te va a dar conforme a su soberanía. Y cuando te lo dé, te acuerdas y tú dices, gracias. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Ahora ya no te voy a decir qué hace. Quiero que tú lo descubras en este pasaje. Amén. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Anótalo, ve a tu Biblia o míralo en la pantalla. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Amén. Hasta que me diga el pastor voy. No, a veces Dios te envía a orar por alguien, a decir algo, a hablarle a alguien. Amén. Pero no es día de evangelismo, así que no, hermano. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos son hijos de Dios. Si el pastor no va, no voy. No, si el que te envía no es el pastor. ¿Quién nos envía a predicar? Dios dice, vayan y hagan discípulos. Amén. Y es del Espíritu Santo motivándote a hacer la obra. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿sí? Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Ya no eres huérfano, porque por el cual clamamos papito. Abba, eso significa papito, es el balbuceo de los niños. Papito, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Pudiéramos leerlo a la cuenta de 3 todo este pasaje? 1, 2, 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y Dios, a veces suena arrogante decir yo soy hijo de Dios. Pero no es porque tú digas, yo soy hijo de Dios. No, hermano, tú lo sabes. Dios te lo revela, que ya no eres huérfano, que tienes un Padre que te ama, que te cuida. ¿Sí? Yo he escuchado gente que dice, eso a mí me ama bastante. Ya le fue revelado que Dios le ama. Amén. Y el que está al lado dice, no, a mí más. ¿No? Y se pelea, no, Dios tiene para todo, manito. Amén. ¿Quién puede decir a mí más? Todos podemos decir porque hemos experimentado su amor y es tu experiencia. Y eres tú con Dios. O habrá gente que diga, no, a mí no. Es que no has conocido su gracia, su amor, su misericordia. Entonces el Espíritu Santo nos revela que somos sus hijos. Amén. Su palabra nos muestra y nos hace ver muchas veces quiénes no son. Porque hay gente que puede decir que es, pero su evidencia de vida demuestra que no es. Se engaña a sí mismo. Amén. Entonces el quinto punto, ¿qué hace? Ya se las dije. ¿Qué hace? Nos revela que eres hijo de Dios. ¿Sabes que no todos somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios. Dios nos creó a todos. Dios nos ama a todos, sí, pero no todos somos sus hijos. ¿Por qué? Porque por el pecado de Adán, todos heredamos ese pecado y nacimos bajo sentencia de muerte espiritual. Estábamos vivos, pensábamos, sentíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y Él nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz. Amén. Y nos adoptó y ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hay sinónimos, somos hijos de luz. Amén. Somos la sal de la tierra. ¿Qué más somos? Somos reyes y sacerdotes. En este mundo perdido, hermano, tú eres la respuesta. Pero Cristo es la respuesta, pero Él te envía a ti a decir cuál es la respuesta. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y por una evidencia que sucedió en el Pentecostés, mal interpretada, hay iglesias. ¿Nosotros qué iglesias somos, hermanos? Ahora que vayamos sabiendo, somos iglesia de Cristo. ¿Somos Pentecostés? No somos Pentecostés, somos cristianos. Amén. Pentecostés es una fiesta judía. Amén. Pente es 50. El Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Amén. Desde que salió el pueblo de Israel, que celebraron la Pascua, que era la muerte del Cordero, ¿sí? Se sacrificó al Cordero y la sangre se puso en los dinteles. Pascua significa pasar por arriba, Pesaj. Entonces iba a pasar el ángel de Jehová, que iba a matar a los primogénitos,
Y en las casas donde ya habían sacrificado al cordero, él iba a ver la sangre y decía, no, esa no, ya ahí ya hay muerte, ya ahí ya hay sacrificio. Y pasó por el campamento de Israel y no murió nadie, pero pasó al campamento egipcio y murieron todos los primogénitos. Dios le dijo al pueblo de Israel, cada año tú me celebrarás la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pasar por arriba, el sacrificio del cordero. Esa es la Pascua. A los 50 días se le conoce como la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Es la fiesta del Pentecostés. Amén. Jesús, ¿cuándo murió? El día de la Pascua. Exactamente. Los judíos, los fariseos decían, no hay que sacrificarlo hoy porque es la fiesta de la Pascua. Quisieron o no, fue ese mismo día que murió Jesús. Fue sacrificado. Él era y es nuestra Pascua. Amén. Cuando venga la destrucción del mundo, pasará por arriba de tu casa. ¿Escuchaste? Y tú no serás tocado. ¿Puedes creer? ¿Puedes dar un amén a eso? Amén. Él nos apartó con su sangre. Va a pasar y va a ver la sangre. Este ya está sellado. ¿Cuál es el sello? El enemigo pone el 666. ¿Cuál es el sello de nosotros? El Espíritu Santo, su sangre derramada. Amén. Entonces Él muere en la Pascua y a los 50 días, hermanos, amén, viene el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés y venía por una primicia. Los primeros convertidos para la iglesia de Cristo fueron un montón. Amén. ¿Cuándo se fue Jesús? Cuando lo que leímos primero. ¿Cuántos días habían pasado? 40 días. ¿Qué tiempo estuvo en el sepulcro? 3. 40 más 3, 43. Para 50, 7. Cuando Él se va, amén, faltaban 7 días más para que viniera el Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, me voy, pero espérense tantito, voy a enviarles al Consolador. Y pasó una semana, 7 días, y vino en la fiesta del Pentecostés. ¿Quieres verlo? ¿Qué es Pentecostés? Fiesta judía. Amén. Entonces, los Pentecostés de ahora toman ese término para decir que son iglesias llenas del Espíritu Santo. Tú pregúntale con todo respeto a un Pentecostés, manito, ¿sabe qué es Pentecostés? Muchos no saben, muchos sí saben, qué bueno, pero la gran mayoría piensa que Pentecostés es sinónimo de llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso somos Pentecostés y andamos llenos del Espíritu Santo. No es así. Amén. Nosotros éramos neopentecostés, o sea, el nuevo Pentecostés. Éramos más fresones. No sabíamos. Amén. Ahora, ¿qué somos? Cristianos, seguidores de Cristo. Él es, seguimos sus pisadas. Amén. Ok. Seguimos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de ¿qué? Del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, hermanos. Había pasado mucho tiempo de la Pascua, ¿sí? Y se celebraba cada año. Ellos, aunque estuviesen donde estuviesen, era una fiesta nacional. Ellos tenían que viajar de donde estuvieran y llegar hasta Jerusalén. Amén. Y vamos a ver cuánta gente llegó. Dice, y de repente, en la fiesta, ¿dónde estaban ellos? En el aposento alto. ¿Qué haciendo? Orando. ¿Quieres que cosas sucedan? Ora. Es que Dios no hace nada. No oras. Amén. Dios opera. Dice que el poder de Dios es como un tren. Un tren. La oración son las vías del tren. ¿Quieres que el tren llegue? Ponle vías. ¿Escuchaste? No oras, no va a suceder nada. Dice, y de repente vino ¿de dónde? El cielo, un estruendo. Y ahí subrayé cómo. Es un prefijo parecido a.
Ahí está el Espíritu Santo, hermano. Es un vientecito. No, el Espíritu Santo no es un viento. Como de un viento recio que soplaba. ¡Fuam! ¿Sintieron el viento de la mañana? Dice mi mamá que iba con la sombrilla y se le volteaba, ¿no? Fue algo sobrenatural, fue algo impresionante cuando descendió del cielo el Espíritu Santo y entra a la tierra. ¡Pum! Se escuchó un estruendo en toda Jerusalén. Amén. Como un viento recio. No era un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Sentados orando. Y se le aparecieron lenguas repartidas, ¿qué? Como de fuego. ¿Hubo fuego? No, como parecido. ¿Cómo es el fuego? Algo abrasador, algo que consume. Ellos estaban llenos, sentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que el Espíritu con E mayúscula, les daba que hablasen. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas? Y conmigo, idiomas. Amén. No eran lenguas por hablar. Me decía un muchacho, platiqué con él. Me dice, pastor, ¿qué es Sama? Sama. Digo, ¿cómo que sí? Es que fui a una iglesia y decían Sama. Le digo, no, Sama no es. A lo mejor tenga un significado, pero no es decir, balbucear algo. Son idiomas. Amén. Tú, que venga un chino aquí y va a hablar. No le vamos a entender nada. Pero está hablando un idioma. Amén. Entonces ellos comenzaron a hablar unos idiomas desconocidos para ellos. Pero ¿cuál era el propósito? Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, ¿qué hicieron? Imagínate que hubiera un choque allá en la esquina. ¡Pra! ¿Qué hacen muchos? Vamos, ¿no? Pues sí, escucharon, ¡pum! ¿Qué pasó? Y la gente comenzó. ¿Dónde fue? No, pues fue allá. Y donde ves que corre gente, la gente corre, ¿no? Y sabe qué es, pero ahí va atrás. Y todos iban ahí, la gente, la multitud, dice. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua, idioma. Llegaron de diferentes lugares y comenzaron a ver a los 12 hablando su idioma. Claro, ¿qué hablaban? Ahorita lo vamos a ver. Dice, ellos estaban admirados y maravillados diciendo, mirad, oye, ¿no son estos galileos? Su vestimenta, cómo hablan. ¿Estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Ellos te hablaban un arameo clarísimo, ¿sí? Los idiomas de Mesopotamia, y ellos estaban ahí. Yo te pregunto, hermano, ¿por qué Dios permitió que ellos hablaran en lenguas? ¿Por qué crees? Para que gente de otros lugares que no entendían, si yo estoy predicando en español y llega un gringo, no me va a entender, no va a estar. Pero si yo comienzo a hablar en inglés, yes, very good. No sé inglés. Nuestra lengua en la que hemos nacido, ellos lo comenzaron a entender. Dice, y mira de dónde venían. Había partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en la meseta, en Judea, en Capadocia, en Ponto, venían desde Asia, en Frigia, en Panfilia, venía gente de Egipto, a días de camino, y en las regiones de África, imagínate, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, judíos como prosélitos. ¿Quién es un prosélito? Di conmigo, adherido. El término prosélito es alguien que no es judío, que se adherió a la religión judía. Amén. Había ahí de todo. ¿Sí? Dice
cretenses, árabes, que hablaban en lenguas ellos. Observa, dice, oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. No hablaban, no, Rambo saca la azúcar, usa la manga larga. No hablaban cosas que no entendían, eran idiomas claros. ¿Y que cuál es la mayor maravilla de Dios? ¿Cuál? El Evangelio, el cual tiene el poder para transformar un alma. ¿Escuchaste? Y ellos estaban escuchando en su idioma: Cristo es el que salvó, Él vino, Él murió por nosotros, crean en Jesús, pero en sus idiomas. Y ellos estaban, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo les podemos entender? Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. ¿Qué significa todo esto? Y dio una palabra. Pedro se levantó. Y observa en el 14. Pedro una vez le negó. Hermano, ¿le has negado a Jesús? ¿Te has apartado de Él algún día? Ya no quieres hablar de Él, pero sabes que es la verdad. Yo he platicado con gente que te dice, ¿sabes qué? Yo un día fui a la iglesia. Yo le servía. Yo profetizaba, yo hablaba. Pero ¿sabes qué? Ahorita ya no. Pedro tuvo un bajón. Le negó a Jesús. Amén. Mas sin embargo Jesús lo fue a buscar. Y ese Pedro miedoso, porque le dijeron, ¿tú eres de los 12? No. Sí, tú hablas como ellos. No. Y maldijo. No, los que maldicen no. Entonces él no es. Entonces, él no tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Sí soy cristiano. Sí lo sigo. Y estuve con él. ¿Qué? No tuvo el valor. Se acobardó. Y habían poquitos. Pero ahorita había multitudes. Y vemos a un Pedro como lleno del poder de Dios. Dice, poniéndose en pie con los 12. ¿Y qué hizo? Alzó su voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y todo qué pasó? Porque esto no está, ellos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, a las 9 de la mañana. ¿Cómo? No era común ver a un ebrio en ese horario, en ese lugar. Ahorita sí, amanecen, ¿no? Pero en esa época no. ¿Cómo si son las 9 de la mañana? ¿Cómo piensan eso? ¿Sí? Y él comenzó a hablar y le dijo, eso que están haciendo ellos fue lo que profetizó el profeta Joel, que iba a hablar en lenguas, que iban a profetizar los jóvenes, que los ancianos verían visiones. Eso que está sucediendo se está cumpliendo ahora. ¿Y saben por qué? Porque nosotros creemos que Jesús fue el que murió. Ese Jesús que ustedes mataron y todos así, lo crucificaron. ¿Qué tiempo había pasado, hermano? De que murió Jesús. Habían pasado 50 días. Era un caso cercano. Hay noticias pasadas que te olvidas. No, esa era una noticia reciente. Ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo trajo. Él era de la descendencia de David. ¿Sí? Él era el Mesías. Él vino, murió y lo mataron. Y ellos, convencidos de pecado, dicen, ¿y ahora qué haremos? Pues arrepiéntanse y bautícense en su nombre. Y les empezó a hablar con autoridad, con poder. Y mira lo que dice en el 41 de Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Y se añadieron ese día, ¿cuántos? 3,000 personas convertidas. ¿Qué es Pentecostés? La fiesta de las primicias. Los primeros convertidos en la iglesia, ¿cuántos son? 3,000 almas ganadas para Cristo en una predicación. Amén. ¿Pero por qué?
porque estaba lleno del Espíritu Santo, tenía el poder, la autoridad, se paró, agarró el valor y empezó a hablar, y vino la evidencia y la gente creyó. Y toda esa gente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, vivían en comunión unos con otros, comían juntos, dicen otras versiones, en el partimiento del pan y en las oraciones, en los templos y en las casas. Imagínate, fue algo impresionante. Más adelante dice que se convirtieron otros 5,000. El evangelio comenzó a correr, a correr, a correr, a correr. ¿Por qué? Gente llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién va a alcanzar más almas en esta iglesia? ¿El pastor? En la iglesia. Cuando tú testificas, cuando tú tienes el poder, mira, ven, te invito, vamos. Y no solo un culto, te pones a estudiar con él. Vente a un discipulado, vente y vamos creciendo, vamos y estamos enseñando la doctrina. Eso se necesita carácter, apartar tu tiempo, ir, enseñarle a la gente. No es varita mágica, hermanos. Ora por él, que reciba el Espíritu Santo. No, que se arrepienta. ¿Cómo alguien recibe el Espíritu Santo? Cuando reconoce que es pecador. Amén. Que no puede salvarse solo, que hay alguien que lo puede salvar, que se llama Jesús, que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Que si tú crees que Él es tu Señor, Él viene y salva tu alma. Amén. Y empieza la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ese vacío que yo sentía, hermano, se comenzó a ir. Se comenzó a ir. Y luego comencé a hablar de Jesús. No sabía Biblia, hermano. No sabía dónde estaba Juan, dónde estaba Pedro, no sabía nada, pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Amén. Y oraba por la gente y Dios comenzó su obra hasta el día de hoy. Sigue y dice que ¿por cuánto? Por la eternidad. Estará con Él, estará con nosotros. Amén. El Espíritu Santo, vemos cuáles son sus manifestaciones. ¿Cuáles son? Nos da el poder para testificar. Nos consuela. ¿Sabes qué hace hoy mucha gente que está en depresión? ¿Qué es una depresión? Vas caminando y hay un hueco, ¿no? Una depresión. Está yendo con los psicólogos a que les expliquen. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Qué te hicieron? A ver, y va uno. Y a veces hasta es peor. ¿Sabes por qué? Porque cosas que la conciencia las oculta, te las recuerdan. Recuerdan cosas que ya tú las habías olvidado. ¿Sí? No, ve a Cristo. Un pecado te puede llevar al suicidio, porque un pecado trae miedo, culpa y vergüenza. ¿Escuchaste? Y ese pecado no te va a dejar, ese sentimiento no te va a dejar hasta que tú confieses tu pecado y le digas: Señor, soy culpable, pequé, perdona. ¿Y tú crees que no te va a perdonar? Ay, papá, Dios está anhelante que sus hijos vengan y reconozcan su posición. Y Él te perdona y te limpia, dice, de toda maldad. Él nos convence, nos guía a la verdad, nos revela que somos hijos de Dios, nos sella. Amén. Y Él hace su obra. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando poco a poco y como te vayas dejando. Si te dejas facilito, Dios obra rapidito. Si no, ahí te trae. Órale, ¿no entiendes? Y ahí nos trae. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere que nos sigamos perdiendo. Se llama la preservación de los santos. Él nos preserva. Muchos nos hemos ido por un tiempo y regresamos. Amén. ¿Por qué? Porque Él no ha terminado su obra en ti. ¿Me escuchaste? Es para ti. Él no ha terminado su obra en ti y la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Escuchaste? Él te ama. Como no
te imaginas. Como nadie te ha amado, Él te ama. Y Él va a ayudarte a que seas cada vez más como Él. Amén. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos? ¿Habrá gente que hable en lenguas? Sí, hay todo. Corintios 12, 13, 14. Pablo se detiene y Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ellos, pero yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000. Imagínate la comparación, que 1000 palabras en lenguas. Porque nadie me entiende. Si todos hablan en lenguas y viene alguien que no conoce, ¿qué va a decir? Dice Pablo. Van a decir que están locos. Amén. Dice: yo prefiero, porque el que ora a Dios se edifica. Amén. Pero no edifica la iglesia. Nos contaba un hermano: el pastor, fue un culto bien bueno. Dice: llegó el pastor, se subió al púlpito y ¡pum! Se cayó y empezó a hablar en lenguas. Y todo el culto, dice. Digo: pues está padre, ¿no? Ya no predica. No, hermano, tenemos que hablar con entendimiento para que el pueblo escuche la voz de Dios, que es su palabra. Tome el consejo y ¿qué? Y lo ponga por obra. Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo, y Él la está haciendo en tu hogar. Puedes ver tu hogar cuando tú te empiezas a acercar a Dios, cómo Dios comienza otra vez su obra en ti. Vuelves a leer la Biblia, vuelves a congregarte, y vuelves otra vez a hacer. Hay una hermanita que decía: no, yo ya no me voy a congregar, y si voy no voy a servir. Y ahora ya andan sirviendo, ¿por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Muchas veces hay manifestaciones. Si hay un demonio, se manifiesta. Eso ya no me impresiona. Yo antes me impresionaba. Hubo liberaciones, hermano. Gente vomitó, eso me impresionaba. Pero luego veía las vidas de esas personas que no vivían conforme a Dios. Yo decía: ¿qué pasó? ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿O fue... hay algo que se llama histeria colectiva? Si en un lugar alguien comienza a decir: ahí está, ven, y mucha gente empieza y se hace una histeria y contagia. Si alguien se empieza a reír, al rato terminamos riendo todos. ¿Sí me explico? Pero dice que todo lo hagamos con entendimiento. Que si hay un pecado, hermano, tú le digas: Señor, perdóname. Amén. Inclina tu rostro y dile: Señor, haz tu obra en mí. Si ya eres hijo de Dios, dile: Señor, continúa tu obra, santifícame. Si hay vacío en tu corazón, dile: Señor, tú eres mi Padre. Perdóname si a veces he dudado. Ya no estoy solo, ya no estoy sola. Padre, hoy invoco tu presencia y te pido que tú obres en mí. Él conoce, hermano, todo lo que tú sientes. Comienza a hablarle. Dile: me siento vacío, me siento vacía. He perdido el propósito por el cual tú me alcanzaste. Señor, revélate a mí. Continúa haciendo tu obra en mi vida, en mi corazón. Yo quiero que tu fuego en mí no se apague. Padre, te lo pido. Kevin. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de los que estamos aquí. Que tú obres en nosotros. Que tú obres, Señor, y que tu Santo Espíritu siga haciendo tu obra en nosotros. Si hay algo que impide, Señor, tu unción, pudra todo yugo. En el nombre de Jesús. Todo aquello que estorba, todo espíritu inmundo, toda obra inmunda, en el nombre de Jesús lo echamos fuera hoy. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el señorío en la vida de mis hermanos. Que tú seas el único Señor y dueño de su ser, de sus corazones, y obres conforme a la multitud
de tus misericordias y nos guíes a toda verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.